decíamos, para Amnistía es fundamental que una persona sea digna, tiene dignidad y tiene derechos. Y esos derechos están interrelacionados y los derechos sexuales y reproductivos deben ser garantizados por los estados, que son los que firman esos convenios y salen en la tele suscribiendo y dándose la mano y dándose palmaditas en la espalda. Derecho a no sufrir ninguna forma de coacción, discriminación ni violencia sobre su sexualidad y vida reproductiva. Derecho a acceso a información y servicios de salud para reducir el riesgo de embarazos no deseados sin riesgo de procesamiento penal. Y efectivamente respetar y proteger, bueno, como veis, por lo menos hasta la promulgación de la ley de violencia de género, formalmente no es que hubiera gran cosa que garantizar o un plan coordinado integral que garantizar sobre este problema. Y de lo que se trata, o lo que pretendemos nosotros, o lo que pretendía Amnistía con este informe, era asegurar el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Sí. Bueno, respecto de la doble estigmatización como víctimas de abusos sexuales, por no ser muy reiterativo, testimonios que tenemos alguno ahí recogido, por si a alguno os interesa. Imaginemos el supuesto de una niña, porque la mayoría, como os he dicho, son niñas, que va a denunciar a la policía y se encuentra con que un policía, que normalmente es un hombre, le dice que está mintiendo, que qué está contando, que cómo se te ocurre, que es tu padre, que es tu tío, que es tu hermano. Y luego además, ¿yo cómo voy a ir a denunciar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿No? Y efectivamente se les niega el control de su propio cuerpo. Primero porque son actos violentos. Todas las agresiones sexuales, desde la más pequeña, desde un abuso hasta una violación, son actos violentos, son actos de violencia de género, son actos de lo que en España es violencia de género, pero que aquí en Nicaragua ahora, pues yo creo que con mejor criterio es violencia contra la mujer. Entendemos con esa interrelación de los derechos, pues que se vulnera el derecho a la vida y a la salud al negar los tratamientos necesarios, porque si es un delito, ¿qué vamos a...? Prioritario, que es inhumano, no solo que se castigue penalmente y se meta en la cárcel a las niñas que aborten, sino obligarlas a tener un hijo de violaciones e incestos. Criminalizar a las víctimas en este sentido, bueno, los agentes del Estado, pues es el testimonio que os acabo de hablar, ¿no? O sea, ya lo que puede costar decidirse a denunciar un asunto de estos, como para además encontrarse con un sistema que en principio no tiene por qué proteger sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y luego la persecución de la gente que se dedica a defender los derechos de estas mujeres y de estos niños, y a los profesionales de la salud que practican abortos. Entonces, para nosotros, creemos que para garantizar esos derechos básicos es necesario primero garantizar el acceso a la educación, pero también a la educación sexual y a la salud y a la educación en métodos anticonceptivos, en reproducción y en tratamientos por complicaciones producidas por el embarazo. Y por supuesto, estamos hablando de víctimas de actos violentos, de delitos, víctimas a las que se debe proteger, ¿no? Tienen derecho a que se sepa la verdad, a un juicio público, ahora con la nueva ley de violencia sobre la mujer o contra la violencia sobre la mujer, a que se haga justicia, se condene al culpable y a que se la repare en el daño que se le ha causado. Estos datos son a nivel mundial. Hablamos de 40-50 millones de abortos inducidos cada año en todo el mundo y un total de 210 millones de embarazos y 20 millones de abortos en condiciones poco seguras.
sea, 1 de cada 10 embarazos en el mundo. ¿No? Ese es un problema que, bueno, aquí se puede, en Nicaragua existe y es grave por esas circunstancias que os hemos contado, pero es un problema que sucede en todo el mundo también. Nada más y nada menos que 70.000 mujeres y niñas mueren cada año como consecuencia de abortos practicados en condiciones no idóneas. Y entonces el cóctel, ¿no? El cóctel que tenemos es, primero, la violencia sexual. Ahora os hablaré del planteamiento de la ley integral sobre la violencia sobre la mujer, pero tenemos la violencia sexual, tenemos la pobreza. Estamos hablando de que Nicaragua en sí no es un país rico precisamente, pero es que además las víctimas son pobres y son niñas. La consecuencia es que hasta hace bien poco formalmente existía una desprotección total y hoy en la práctica lo que existe es una negación de un derecho social y económico y reproductivo, derechos a la sanidad y derechos a la salud y a la reproducción y al acceso a la información de las niñas y las mujeres en Nicaragua. Y ahí es donde metemos el dedo. Entonces esto es en lo que consiste el Power, y os voy a hablar muy brevemente, que ya me estoy pasando a lo mejor, sobre la ley de la... como os he dicho antes. Tanto las violaciones como los abusos y otras agresiones sexuales se entiende que son actos de violencia contra la mujer, pero también contra los niños, como ha dicho mi compañera alguna vez, contra los chicos. Antes, el proceso que se ha seguido legalmente en Nicaragua es muy parecido al de España. En muchos casos empiezan a ser públicos y empiezan a parecer sangrantes para determinados sectores, ¿no?, de la población. Entonces se adopta primeramente, a finales de los 90, se adopta reformas del Código Penal para prevenir la violencia intrafamiliar. Se castiga mayormente los delitos sexuales, se permite el divorcio sin causa que lo justificaba, como aquí en España en 2005, ¿no? Y para proteger, el modo de protección contra la violencia contra la mujer clásico es y más por influencia de Estados Unidos que por otra cosa, es la orden de protección, el alejamiento. La Ley Integral de Violencia de Género es del año pasado, es del 26 de enero de 2012. Y el preámbulo es muy corto, si lo comparamos, si alguno ha tenido la oportunidad de leer la Ley de Violencia de Género de España, es muy corto, pero en cambio es muy ambicioso, porque dice que tiene como objeto la lucha contra la violencia contra las mujeres, protegiendo sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, a la salud y reproductivos, los principios de igualdad y no discriminación, y promover cambios, parecido también a lo que se habla aquí en España, en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder. O el Estado reconoce, ¿no?, que hay un problema y que es un problema social importante y que se pretende con esta ley introducir esos cambios. Para ello, pues se establece una serie de políticas públicas de acción que a día de hoy no podemos valorar. Esta ley no tiene un año de vigencia todavía, aunque se aprobó en enero del año pasado. Tenemos muy pocos datos, no podemos valorar hasta qué punto se ha avanzado en esas políticas públicas de reforzamiento de los servicios especializados de atención a la mujer. Sí que podemos decir que, igual que aquí, todas las políticas de atención a la mujer se pretende que sean transversales y que ocupen medidas en todos los ministerios y tengan en cuenta esos principios de igualdad y no discriminación. Habla de los tipos de violencia contra las mujeres de manera muy avanzada y la verdad es que mojándose bastante, porque habla de la misoginia, de la violencia física o violencia en el ejercicio de la función pública, laboral, patrimonial y económica, psicológica y sexual. Las penas son más duras.